Muy buenas tardes. Desde el espacio Salud Mental Legítima queremos darle la bienvenida y agradecerles a esta jornada de debate y de propuesta desde el campo de la salud mental al anteproyecto de reforma del Código Penal. Creemos que es un momento histórico para poder debatir dos puntos centrales desde nuestra profesión, como es la inimputabilidad y la tenencia de drogas para el consumo personal. Todos sabemos que hoy el peor castigo es ser declarado inimputable. Uno puede ser detenido por tiempo indeterminado, si es declarado inimputable, y sin tener en cuenta el tipo de delito que se comete. Y otro punto es la tenencia de drogas para el consumo personal. También un punto donde sabemos que son los jóvenes de los barrios pobres quienes son detenidos por tenencia de drogas. Les quería contar que Salud Mental Legítima es un espacio de trabajo profesionales de la salud mental que estudiamos y analizamos la relación entre salud mental y la justicia. También quería destacar que todos los aportes que surjan a lo largo de toda esta jornada van a ser enviados al comité redactor del anteproyecto y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Federación de Psicólogos de la República Argentina viene ya desde el año pasado adhiriendo a toda la cuestión inherente a la reforma del sistema judicial en el país. Y ya el año pasado hicimos una actividad en esta misma sala acompañando la iniciativa de la interdisciplina en el Consejo de la Magistratura. Antes del fallo adverso en ese punto, pero bueno, seguimos pensando que la reforma judicial tiene que darse porque es en este país y en esta circunstancia política que tenemos una de las mayores garantías de realmente la autonomía de las personas y el acceso a los derechos de las mismas. El viernes pasado justamente hicimos la Jornada Nacional de Derechos Humanos, también en esta biblioteca, en otra sala, en conmemoración del Día del Psicólogo y Psicóloga Víctima del Terrorismo de Estado, que es el 8 de agosto. Pues se recuerda el secuestro y desaparición de la que era en ese momento presidente de nuestra entidad, Beatriz Peroso. En esa ocasión hubo varias referencias, por supuesto, a la cuestión que tenemos que debatir hoy, porque le dimos cierta continuidad a ambas jornadas. Y es por eso entonces que nuevamente es un gusto, digamos, participar y dar contexto a esta actividad. Y a un tema que todavía sigue muy candente en nuestra sociedad, que es el proyecto de reforma del Código Penal. En este caso, como ya decía el que creó, hemos tomado dos aspectos solamente del proyecto de reforma, el de inimputabilidad y el de la tenencia de sustancias, por entender que son dos de los puntos más fuertes o contundentes del proyecto de reforma que nos atañe particularmente a los psicólogos, pero no en forma aislada y corporativa y separada de las demás profesiones que intervienen en la salud mental, compartiendo esto de que la salud mental no es propiedad de una sola disciplina, no es propiedad de una sola mirada, y que la salud mental está dentro de la salud. A todos y a todas, y como siempre, cada vez que empiezo a hablar tengo que agradecer. Agradezco a la Biblioteca Nacional que nos dio este espacio, agradezco a ustedes la presencia, agradezco a este proyecto nacional que me permite estar en este momento tan importante, el cambio de paradigma, y agradezco, por supuesto, al doctor Pascaroli y al doctor Carles por estar acá. No voy a repetir lo que ya dijeron mis compañeros, es decir, las dos facetas en las cuales vamos a poner eje, la inimputabilidad, es decir, el tema de los inimputables, cosa que nos viene preocupando y por lo tanto ocupándonos desde la Dirección Nacional,
que por ello surge algo que llamamos Casas CIS, Casas de Integración Social. Nosotros entendemos que no hay salud mental. Nosotros tenemos claro que sin la participación de asociaciones como puede ser FEPA, FEPA es de psicólogos, pero todas las que hayan de profesionales, sin la participación de una salud mental legítima o cualquier organización de la sociedad civil, no vamos a poder hacer esta transformación. ¿Y por qué celebramos estar acá? Porque esto tiene que ver con nuestro estilo de trabajo. Así se crea la ley de salud mental, surge de una participación colectiva. Así surge la reglamentación también. Por supuesto que sale por un decreto presidencial y por supuesto que la ley se prolonga en una Cámara, pero hubo una consulta a toda la sociedad argentina. De la misma forma surge el plan, donde se convocó a las universidades, a las distintas organizaciones de la sociedad civil, a los expertos, y en esta línea estamos hoy. Bueno, vamos a presentar la mesa principal y las personalidades que nos acompañan. En primer lugar, vamos a contar un poquito los antecedentes. La comisión redactora que elaboró el anteproyecto del Código comenzó a trabajar a mediados del 2012 y estuvo presidida por el ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni e integrada por el ex secretario de Seguridad bonaerense León Arlanián, el diputado del PRO Federico Pinedo, el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra y María Elena Barbagelata del Frente Amplio Progresista. Por resolución ministerial número 567 de fecha 21 de abril del 2014, el ministro Julio Alac dispuso elevar a todas las universidades públicas y privadas el anteproyecto del Código Penal elaborado por la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación, creada por el decreto 678 del 2012, para que en el término de 90 días expidan una opinión sobre el mismo a este ministerio, el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia. Esta es una oportunidad para informarnos y debatir respecto al impacto de esta reforma en lo que atañe a dos aspectos que ya ha mencionado Adelki, Matilde y Mario, vinculados al régimen de inimputabilidad y al régimen de tenencia de estupefacientes para consumo personal. En esos términos, las personalidades que nos acompañan está Roberto Carles, que es a quien voy a hacer la palabra en primer lugar. Como antecedentes, es secretario adjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, fue asesor en el Senado de la Nación y es el actual coordinador de la Comisión por la Reforma del Código Penal. Roberto, y además es archiconocido porque fue quien encontró el término, si se quiere el significante, para ubicar como cabeza de termo a nuestro querido Eduardo Feynman. Querido. Muchas gracias. Tantos años estudiando para al final, viste, hacerse famoso por la cosa. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la Federación de Psicólogos de la República Argentina, al Grupo Salud Mental Legítima y a la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones. La verdad que para mí es un honor poder participar de la apertura de este evento y hacerlo además junto a Raúl Zaffaroni, que puede adentrarse en el océano psi con la misma facilidad que en el campo jurídico. De hecho, creo que alguna vez me ha diagnosticado y todo, ¿no? Sí. No me medicó, pero el diagnóstico lo hizo, sí. Desde la comisión, bueno, por supuesto saludamos la iniciativa, que a diferencia de muchos otros eventos en los que hemos participado, debatiendo más o menos siempre las mismas cuestiones, las que suelen estar en la agenda de los medios. En esta ocasión, el objeto es analizar y debatir aspectos en los que el texto del proyecto que hemos presentado se cruza
con el campo de la salud mental, en particular en lo referido, como se ha dicho, al régimen de inimputabilidad y a la tenencia de estupefacientes. Es muy bueno además que se haya previsto elaborar propuestas para que la Comisión las reciba en el marco de este plazo que se abrió el 21 de abril pasado y que concluirá el 21 de este mes. Bueno, el anteproyecto entregado a la Presidenta el 14 de febrero puede definirse desde un punto de vista político-criminal, si se quiere, como un proyecto bastante austero. Luego de la campaña difamatoria, tanto respecto del contenido de la propuesta como de la calidad personal de algunos de sus integrantes, hoy estamos debatiendo en serio, punto por punto, el contenido de la propuesta. Cuando hablo de un proyecto austero, ¿a qué me refiero desde el punto de vista político-criminal? A que no se introducen grandes modificaciones importantes en lo que hace al plan de criminalización primaria, es decir, un hurto sigue siendo un hurto, una violación sigue siendo una violación, con la diferencia de que en este último caso, ahora sí vamos a saber de qué estamos hablando cuando hablamos de una violación, cosa que con la ley vigente no se puede decir. Se trata sí de un proyecto austero, pero la tarea no fue módica y, lo que es más importante, era necesaria. Tuvo la Comisión como principal objetivo elaborar una propuesta que terminara con el caos normativo imperante en materia penal. Un caos que se produjo, en primer lugar, por la proliferación de leyes penales especiales y normas de todo tipo de contenido punitivo. Nosotros hemos relevado más de 400 normas con estas características, algunas conocidas por todos, como la ley de estupefacientes, otras no tanto, como la ley del deporte, la ley del vino, no sé si hay la ley de la empanada de jamón y queso, también debe tener algún tipo penal, y con la desproporcionalidad de la respuesta punitiva en muchísimos casos, que es inaceptable desde un punto de vista ético, por supuesto, pero además por la racionalidad que debe imperar en todos los actos de gobierno, y como enseña aquí el maestro, las sentencias judiciales también lo son. Hoy, en la actualidad, con nuestro Código Penal vigente, puede resultar más severamente penado quien hurta 5 cabezas de ganado y utiliza un medio de transporte motorizado, que, por ejemplo, quien comete un homicidio. La pena en este supuesto es de 3 a 8 años. Si el apoderamiento de las cabezas de ganado, aun cuando fueren menos de 5, se comete con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, es decir, si se trata de un robo, aunque sea de un solo animal, la pena en el Código vigente, por el artículo 167 quater, es de 4 a 10 años de reclusión o prisión. Es decir, en síntesis, el robo de un animal puede tener una pena más alta que un homicidio. Como consecuencia, entonces, de las más de 900 reformas parciales que sufrió el Código Penal, la mayoría de las veces dictadas al calor de lo que se conoce como emergencias punitivas, es decir, momentos de pánico social incitados desde los medios de comunicación y aprovechados también por políticos oportunistas, dieron lugar a un proceso de descodificación interna que poco a poco fue desintegrando el Código Penal y que recibió su golpe de gracia en 2004 con las denominadas leyes Bloomberg. La descodificación externa, producto de la proliferación de disposiciones penales en todo tipo de normativa de la que hablábamos recién, termina de definir un panorama que tornaba imperioso, más que una reforma, la elaboración de un nuevo Código Penal. Y por cuanto austera pueda ser la propuesta que ha formulado la Comisión, no deja de ser una oportunidad para introducir algunas modificaciones importantes. Algunas son auténticas novedades y otras son simplemente vienen a saldar viejas deudas de nuestra legislación penal. Entre estas últimas, entre las deudas, la definición de pautas claras y precisas para la cuantificación de las penas, que me parece que es una de las innovaciones más importantes. Y es también una oportunidad para adecuar la ley penal a los lineamientos de la ley 26.657 de salud mental, como ustedes saben, sancionada hace 3 años y reglamentada el año pasado por decreto 603 del Poder Ejecutivo.
y también para contribuir de ese modo a alcanzar en la medida de lo posible las metas del Plan Nacional de Salud Mental, lo que no implica otra cosa que cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de derechos humanos y salud mental. Una breve referencia a la cuestión de las medidas, cómo están previstas en el anteproyecto, en el título tercero. Como es sabido, las medidas ingresan a nuestra legislación en el Código Penal de 1921 por influencia de los proyectos suizos, de códigos penales suizos, de Karl Stoss, que combinaban penas fundadas en la culpabilidad con medidas fundadas en la peligrosidad del individuo. Esta distinción, inspirada por Frank von Lins, y que seguramente el doctor Zaffaroni nos va a poder explicar mejor, se plasmaría, entre otras legislaciones, además de nuestro código, en el famoso doppio binario del Código Fascista de 1930, y también es receptado por el Código Penal tipo latinoamericano hace ya, ¿cuántos? 50 años. En un derecho penal de acto, el delito no es otra cosa que un conflicto que produce una lesión jurídica, y este conflicto debe ser provocado por un acto humano nacido en una decisión propia y autónoma. Las características personales del autor, algo se mencionó recién cuando se leyó uno de los incisos del artículo primero del anteproyecto, solo deben entrar en consideración en forma secundaria, es decir, carecen de entidad por sí solas para dar por cumplidos los presupuestos para la aplicación de una pena. Es decir, si se tienen que tener en cuenta, se las va a tener en cuenta para otras cosas que no sean determinar si se aplica o no se aplica una pena. ¿Por qué debe la ley penal entonces responder ante los hechos causados por personas cuyos actos no han nacido en una decisión propia y autónoma? O, lo que es lo mismo, aplicar sanciones punitivas a personas inculpables. La nueva legislación en materia de salud mental introduce cambios importantes, auténticos cambios de paradigma, podríamos decir, en particular respecto de la paulatina desmanicomialización de los pacientes. Tal como se informa en la exposición de motivos del anteproyecto, estas cuestiones no han escapado al análisis de la Comisión. Sus miembros han sido conscientes de la importancia de las reformas introducidas con la nueva legislación en materia de salud mental, así como también de las controversias y de los debates que ha suscitado en el campo sí, que también han sido tenidas en cuenta. También, y como allí se señala, se consideró que esta legislación constituye un programa, ¿no? Un programa que según el decreto tiene como fecha de realización el año 2020, si mal no recuerdo. Pero no por ello deja de ser un programa de largo aliento, cuyos mayores esfuerzos deberán orientarse hacia la transformación de prácticas judiciales y profesionales. Con realismo y sentido práctico entonces, pero con la intención de conciliar el sistema de medidas con la legislación vigente y previendo además un posible carácter transitorio de estas disposiciones, se proyectó un sistema de aplicación restringida con miras a una reducción mayor y a su extinción completa en el futuro, cuando, bueno, como se sostiene de hecho en la exposición de motivos, las condiciones de infraestructura y de cultura profesional y judicial así lo permitan. Los límites al sistema de medidas previstos son de doble orden. Hay límites materiales, se prevé en efecto estas medidas para agentes que hayan causado hechos graves y para personas con padecimientos que representen riesgos para determinados bienes jurídicos, y también límites temporales. Se reemplaza entonces el viejo y perimido criterio de la peligrosidad por el de agresividad, que es objetivamente determinable. Las medidas previstas en el artículo 39 quedan reservadas entonces a personas que hayan protagonizado hechos de gravedad media o alta, combinados con penas superiores a los 10 años de máximo y que hayan sido absueltas por inimputabilidad o por otra incapacidad psíquica. Son los supuestos
del apartado H del artículo 5º del anteproyecto o cuya pena se haya atenuado en función de una imputabilidad disminuida, el inciso 3º del artículo 6º. Como ustedes saben, la imputabilidad disminuida es un instituto que está regulado en prácticamente todos los códigos modernos, que ha sido reclamado por la doctrina largamente y por medio del cual en el anteproyecto se faculta al juez a aplicar una pena reducida entre la mitad del mínimo y la mitad del máximo de la escala prevista, lo que consideramos que le otorga un ámbito de valoración bastante amplio para cada caso en concreto. Las medidas también resultan aplicables cuando el padecimiento fuere sobreviniente a la sentencia o, es decir, durante la ejecución de la pena de prisión. La incapacidad o menor capacidad de estas personas debe obedecer entonces a un padecimiento psíquico que determine agresividad, es decir, no se trata de pronosticar conductas futuras, como los pronósticos de peligrosidad, como lo impone este criterio, sino de evaluar una característica objetiva y verificable, que es la agresividad, y que puede o no estar presente en la persona. Se requiere además constatar que dicha agresividad se dirija contra bienes jurídicos determinados, es decir, contra la vida, la integridad física y la integridad o libertad sexuales. Si esta característica debe ser, me refiero a la agresividad, debe ser constatada por peritos del campo psiquiátrico o por peritos provenientes de distintas disciplinas, creo que es una cuestión que seguramente va a ser objeto de debate en la jornada del día de hoy. En cuanto a los institutos de internación, se ha optado por una regulación abierta respecto de la naturaleza y de las características de los lugares. Es cierto que quizá, como me han señalado hace unos días, podría eliminarse la referencia a los establecimientos psiquiátricos, para dotar al texto de una amplitud aún mayor, pero bueno, en definitiva es lo suficientemente amplio en este sentido. Ese delito que es desde hace muchísimos años nuestro saber jurídico en este sentido y todas las complicaciones y las discusiones que hacemos tienen fundamentalmente fuente alemana. Y conforme a la dogmática alemana, que es la que impera prácticamente en el derecho penal de Europa continental y de América Latina, ante todo el delito es una conducta humana, correcto. Además de una conducta humana, tiene que estar definido en una ley, en una fórmula que lo describe. Es un tipo penal, conducta típica. No tiene que estar amparado por ningún permiso. Hay conductas que entran dentro de la definición, pero hay permiso para realizarla, una legítima defensa, un estado de necesidad, etc. Entonces tiene que ser una conducta que es típica, no permitida, es decir, antijurídica. De ningún lado del orden jurídico tiene que salir un permiso. Y después tiene que ser reprochable a un autor en la circunstancia concreta en que el autor actuó, porque hay veces que se realizan injustos, pero no se le puede reprochar al sujeto. ¿Por qué? Porque estaba en una situación de terror invencible, porque estaba en una situación de un estado de necesidad que no podía superar, una amenaza de sufrir un mal muy grave, etc. Bien, una conducta típica, antijurídica, culpable. Todas estas son categorías que más o menos manejamos, todo parece muy claro, pero como todo lo complejizamos, estas categorías se han complicado toda la vida, porque primero estas categorías se inventan siguiendo una sistemática de análisis que provenía de la Edad Media, todo lo objetivo para un lado, todo lo subjetivo para el otro. Entonces, la conducta típica antijurídica es lo objetivo y todo lo subjetivo es la culpabilidad. Este esquema no funcionaba, claro, naturalmente. Este esquema se fue derrumbando, se organizó de otra manera, pero claro, cuando todo lo objetivo era la conducta ilícita, el injusto, y todo lo subjetivo era la culpabilidad,
Entonces se hablaba de imputabilidad como la capacidad psíquica de culpabilidad. La imputabilidad, y cuando no se daba la imputabilidad, se daba la inimputabilidad como incapacidad psíquica de culpabilidad. Unzurechnungsfähigkeit de los alemanes. Pero claro, la cosa se empieza a complicar cuando decimos, no, cuidado, lo primero que tenemos que establecer es si hay una conducta. Para que haya una conducta tiene que haber voluntad, sí, claro. Voluntad de algo, sí. Toda voluntad tiene contenido. En segundo término, para que esa conducta se describa en la ley, normalmente la ley describe conductas que son intencionales, por así decir, colosas le llamamos nosotros. Matar a otro queriendo matar a otro, claro, para lo cual tengo que saber que estoy matando a otro, claro. Luego, claro, entonces resulta que hay algunas capacidades psíquicas que se requieren antes de la culpabilidad. Por eso desde hace unos cuantos años, no voy a decir cuántos porque denoto la vejez del producto, yo hablo de capacidad psíquica de delito, y imputabilidad es un término que se sigue usando por tradición. Evidentemente, cada vez que en el delito se exige algo subjetivo, es necesario tener la capacidad psíquica para cumplimentar esa exigencia de carácter subjetivo. Y un sujeto en una crisis epiléptica no tiene voluntad, y en consecuencia lo que directamente falta es la conducta. ¿Por qué? Porque le faltó la capacidad de conducta directamente. No tengo que discutir más nada porque le faltó la conducta. Un sujeto un esquizofrénico que no es capaz de reconocer lo que tiene enfrente, cree que le da un hachazo a un árbol y le da un hachazo a una persona. Bueno, no hay dolo, no hay intención. ¿Por qué? Porque causó la muerte de alguien, pero no estaba matando con voluntad de matar, porque no podía reconocer el objeto. Y después sí viene la capacidad de culpabilidad. Es decir, se van complejizando los niveles y en cada uno de esos niveles se necesita una capacidad de reconocimiento, de cumplimentar lo subjetivo. Esto, a lo largo de muchos años, fue dando por resultado que la imputabilidad caminó por toda la teoría del delito. Por ejemplo, para un planteo hegeliano, el que no es capaz que no es autoconsciente, cuidado, no con esto no estoy diciendo que Hegel haya dicho eso. Yo nunca sé lo que dijo Hegel porque es muy complicado, pero sí sé lo que dijeron los penalistas, le hicieron decir a Hegel, por lo menos. Y eso sí, le hicieron decir que, bueno, el que no llegaba al momento de autoconciencia no podía realizar conducta. Entonces la imputabilidad para una estructura hegeliana es el primer requisito de una teoría del delito. Está en la base de la teoría del delito. No realiza conducta el que no tiene capacidad, no es autoconsciente. Bien. Para otros, dicen, no, un momento, si todo lo objetivo para un lado, todo lo subjetivo va para el otro, y la relación entre la voluntad y el resultado es una cuestión que pertenece a la culpabilidad, como decían en la época de von List, etc., hace 100 años. Entonces, claro que el loco tiene voluntad, ¿sí? El loco tiene voluntad, quiere un resultado, aunque no se lo puedo... Bueno, ¿qué es lo que pasa? No, la mando afuera de la teoría del delito. Hay delito, el loco comete delito, solo que porque está loco le aplica una medida de seguridad. Y si no está loco le aplica una pena. Se fue a las excusas absolutorias afuera de la teoría del delito. Esto determinó que alguien llamara a la imputabilidad el fantasma errante del derecho penal. Desde la base de la teoría hasta fuera de la teoría, pasan saliendo por arriba de la teoría. Hoy día reconocemos esto que decía hace un rato. Obviamente se necesita capacidad de voluntad, un acto reflejo no es conducta, no es conducta lo que hace un sujeto en crisis, no es conducta la omisión cuando hay una parálisis, etc. Se necesita la capacidad de reconocer los elementos del tipo para tener voluntad de realizar esa conducta y no otra. Y
Y después se necesita la capacidad de culpabilidad, que es donde empezamos a patinar todos los penalistas. Porque si hay un concepto puro del derecho penal, es el concepto de culpabilidad, el concepto de reprochabilidad personalizada. Hasta decir, tenemos una conducta típica antijurídica, más o menos nos ayudamos con algo que arrancamos del derecho civil, del derecho privado, del rama del derecho. Cuando llegamos a la culpabilidad, ahí estamos solitos. Y ahí cada penalista dice lo que le da la gana, lamentablemente. Lo cual indica una especie de crisis disolutoria de la doctrina penal. Yo postulé siempre un concepto de culpabilidad de acto. ¿Qué quiere decir culpabilidad de acto? Culpabilidad de acto quiere decir que lo que le puedo reprochar a la gente de un delito es su acto, nada más. No le puedo reprochar lo que es, sino lo que hizo. Quiere decir que de esta manera excluyo todo lo que se ha teorizado como el Willensstrafrecht, el derecho penal de voluntad, el derecho penal de personalidad, el derecho penal de autor. Esto trae dificultades. Esto trae dificultades porque el reproche se hace en base a un espacio que el sujeto ha tenido en relación al espacio que tienen otros sujetos, más o menos. ¿Sí? Es decir, en la constelación situacional concreta, ¿qué espacio para hacer otra cosa tenía el sujeto? Y es eso lo que le puedo reprochar. Pero sucede que desde el punto de vista de la perversa teoría de la peligrosidad, esto me resulta contradictorio. Vale decir, si yo soy un sujeto que tengo serias dificultades de comunicación, soy un sujeto introvertido, me va a resultar muy difícil engañar a alguien para estafarlo. Voy a tener que hacer un considerable esfuerzo. En consecuencia, mi ámbito de autodeterminación para no incurrir en una estafa es grande. Si yo soy un sujeto absolutamente inclinado a la mentira, que tengo una pulsión casi, ¿no? Que me empiezan a hablar, sí, la Segunda Guerra Mundial, sí, no, yo estaba ahí, si no dirigía el desembarco en Normandía, Eisenhower no podía hacer nada, claro. Me va a ser muy fácil, es decir, se me va a hacer difícil contenerme para no engañar. Sin embargo, en el primer caso, el reproche va a ser mayor, y en el segundo caso, el reproche va a ser menor, porque mi espacio es menor, mi espacio de autodeterminación es menor. Y desde el punto de vista de la tesis policial de la peligrosidad, entonces el más peligroso va a salir con menor culpabilidad y el más peligroso va a la inversa, entonces, y el menos peligroso con más culpabilidad. Y si la medida de la pena es la medida de la culpabilidad, entonces vamos a penar más al menos peligroso y menos al más peligroso. ¿Pero qué es la peligrosidad? La peligrosidad es un mapa astral, es astrología penal, que se hace en función de grandes números si se hace en serio, ¿no? Si se hace en serio, que nunca se ha hecho en serio, pero si se hiciera en serio, es en función de estadística. En función de estadística puedo decir, si me dan un sujeto con esta característica, es muy probable, tengo un alto grado de probabilidad en ley de grandes números de que pase lo siguiente. Eso sí se hace en serio, insisto, nunca se hizo. La peligrosidad se manejó a ojo de buen cubero y diría yo que a valoración o a prejuicio del juez o del tribunal de la causa. Pero si se hiciera en serio, solo se funda en ley
de probabilidad, ley de grandes números. En el caso particular, nunca se puede saber lo que el sujeto va a hacer. Una media estadística es algo que me dice, bueno, el 90% va a hacer esto, pero no sé si el sujeto concreto que tengo adelante pertenece al 10% que no lo va a hacer. Eso es imposible determinarlo. Por eso les digo que la peligrosidad es bien hecha, seriamente hecha, es astrología penal. Por eso que hemos tratado de eliminar del Código Penal la expresión peligrosidad. En el Código vigente, en el Código nuestro, está usada respecto del inimputable, en el inciso primero del artículo 34, está usada en la tentativa inidónea, de alguna manera, y bueno, prácticamente en la cuantificación de la pena se introduce por una rara modificación que se hizo en el Senado. Fue un profesor de Derecho Penal al Senado, impresionó a la Comisión del Senado y la Comisión del Senado puso la peligrosidad in un totum revolutum que tiene el artículo 41, totum revolutum al cual nuestros jueces nunca le hacen caso, ¿no? Porque todo esto que estaba explicando de la teoría del delito preocupa relativamente. En realidad casi todas las sentencias hacen cuestiones de carácter procesal, no penal. Las pocas cuestiones penales que se tratan son de teoría del delito. Cuando llegamos a la teoría de la pena, casi todas las sentencias argentinas son nulas. Simple y sencillamente porque cuando llegan a la teoría de la pena dicen, y en consecuencia, teniendo en cuenta las demás circunstancias que indican los artículos 40 y 41 del Código Penal, le ponemos 17 años. ¿Cuáles son las circunstancias? Bueno, el artículo 40 es un artículo que dice que la pena se fija entre el mínimo y el máximo conforme a los criterios que señala el artículo siguiente. ¿Para qué se necesitaba poner ese artículo? No tenían computadora los muchachos en 1920 y entonces les quedó un artículo vacío, un número vacío, y para no correr todos los artículos pusieron eso. Bueno, nuestros jueces siempre las circunstancias que señalan el 40 y 41, el 40 no señala ninguna circunstancia. Y el 41 es un totum revolutum en el medio del cual viene este injerto raro del Senado. Juan Perramos, que fue el profesor que propuso eso en el Senado, después de sancionado el código, él mismo escribió un artículo en la revista de Derecho Penal donde dijo que la peligrosidad en el código nuestro es una cuña de extraña madera. Y efectivamente, aparece ahí en el medio, sí. Bien, esto es en cuanto a la idea de capacidad psíquica de delito. Insisto, como síntesis de esto, la capacidad psíquica de delito no se da en ninguno de los estratos analíticos, sino que prácticamente importa todos los estratos analíticos, menos a mi juicio el del permiso, el de la antijuridicidad, aunque para quienes sostienen que para que se dé la justificación es necesario que el sujeto quiera, conozca la circunstancia objetiva, que quiera defenderse para que haya legítima defensa, que quiera actuar en estado de necesidad justificante para que haya estado de necesidad justificante, para esos autores incluso también en este estrato se necesitaría una cierta capacidad psíquica. Bien, esto en cuanto a... Ahora, ¿qué pasa con la persona con el incapaz psíquico de delito? O sea, que falte la característica en cualquiera de estos estratos. ¿Cuál es la respuesta que hay en la legislación comparada? Bien, el derecho penal se maneja, como su nombre lo dice, con penas. Más o menos lo que se postula en el mundo cuando se dice que la culpabilidad es la medida de la pena, etcétera, es que tiene que haber cierta proporcionalidad entre la gravedad del delito, el grado de reproche y la pena que se impone. Esto se teorizó muchísimo, Kant, etcétera, la retribución, etcétera. El principio de proporcionalidad. Tiene que guardar cierta proporción.
bajar la cosa a una mecánica retributiva, kantiana, o hegeliana, ¿no? Bien, esta proporcionalidad hace que la pena tenga un límite. El límite máximo, que bueno, es la proporción que guarda con la naturaleza del hecho, la gravedad del hecho, el grado de afectación de bien jurídico, el daño que haya producido concretamente el conflicto y el grado de reproche al sujeto. Tiene un límite. Sin embargo, en las sociedades hay gente que está friega y molesta a la policía, y eso se observó desde hace muchísimos años. En el antiguo régimen, ¿qué se hacía? Bueno, primero se los mataba, después ya cuando resultó un poco más problemático matarlos, se los mandaba la llamada pena de galeras, que era una pena de muerte con paciencia, de alguna forma. Es decir, afuera, estos tipos. Los ingleses, que siempre son bastante prácticos, los mandaron a Australia. Eran los molestos. El problema penal de siempre no son los patibularios, no es que mata a alguien, el homicida serial, el violador serial, no, ese ya sabemos que le metemos una perpetua, algo por el tipo, entonces no es el problema. El problema es el molesto, el que todos los días está pequeño delictito, el pequeño hurto, la pequeña estafa, que normalmente tiene un prontuario con una cadena, un collar interminable de tentativas, que a uno le da ganas de decirle, muchacho, sería cuestión de que aprendas o te dediques a otra cosa, porque esto no va. Ese tipo que es el molesto, no sabemos qué hacer, porque no hace nada grave, porque no le pongo una perpetua, no va a poner 20 años. No. Bueno, este es un problema que se planteó toda la vida. Entonces, en algún momento, ya cuando el derecho penal había civilizado su discurso, no su realidad, se pensó de decir, bueno, ¿qué hacemos con este? Y hegelianamente, con la misma advertencia anterior, se dijo, este está fuera de la comunidad jurídica. Y como está fuera de la comunidad jurídica, no puedo considerar que actúa con relevancia jurídica, no realiza conducta. Está igual que el loco, igual que el indio, igual que el incivilizado. Entonces, ¿qué hago? Es un bicho peligroso. Entonces, tengo para la gente como uno penas retributivas, y guardan el principio de proporcionalidad. Y para estos bichos peligrosos, y los encierro por tiempo indeterminado. ¿Listo? Esta es la teoría que hace 100 años, 120 años, enunciaba Franz von Liszt, y que se concreta en Karl Stoss, era el código suizo del que lo tomamos nosotros estas cosas, era discípulo de Franz von Liszt. Franz von Liszt dicen que era un penalista liberal, porque de liberal no tenía nada, no importa. Esas son cosas que hay que reevaluar en este momento. Era un tipo que decía, bueno, ¿qué hacemos con estos tipos molestos? Esto lo tiene escrito, ¿no? Y bueno, dice, no podemos decapitarlos, ¿no? Tampoco tenemos colonias, los alemanes, donde mandarlos, como los ingleses. Entonces lo único que podemos hacer es encerrarlos en lo posible a pan y agua, que consuman poco, porque no tienen por qué nuestros impuestos están manteniendo a estos tipos, y los tenemos encerrados, bueno, en las condiciones más elementales. Con Liszt, esa era la teoría de Liszt, y de ahí sale esta pena indeterminada que, para llamarla de otra manera, la llaman medida de seguridad. Sicherheitsmaßnahme. Y las van proponiendo en Alemania. El discípulo lo va proponiendo en Austria. 1930, penas y medidas de seguridad, donde el código fascista de Rocco, que no solo prevé pena y medidas de seguridad, sino que el código fascista es más interesante. Dice, bueno, hay tipos que son, esto responde más o menos al filósofo del fascismo, pero dice, hay tipos que son
muy libres, bastante libres. Bueno, esto es pena solo. Hay otros que están bastante determinados, esto medida solo. Hay otros que están en el medio. Bueno, esos que están en el medio, primero le retribuyo la culpabilidad y después le aplico la pena con la cual le neutralizo la peligrosidad. Es el sistema de pena y medida del Código Fascista. Hoy está bastante raleado por efecto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero bueno, esa era la idea. En Alemania, ¿qué fue pasando? Se propuso durante la República de Weimar todo esto, y finalmente la medida de seguridad para multireincidentes, quien la sanciona Hitler en 1933. Entonces, una medida hitleriana, no, todavía está vigente, bueno, ahora ya no, porque reformaron el código, pero estuvo vigente hasta 1974. En nuestro país, ¿qué pasó? En nuestro país, en 1891, se hizo un proyecto de código donde se copió la ley de relegación francesa, que era la ley que reemplazaba la pena de galera. Ya no había galera porque se había inventado el barco a vapor, naturalmente. Entonces, bueno, la ley de relegación lo mandaban a la Isla del Diablo. Un código, el proyecto nuestro de 1891 copia la ley de relegación, la copió textualmente, y en 1903 se sancionó, y en 1921 se metió dentro del Código Penal, la ley de relegación francesa. No la de Napoleón, sino la que seguía. Hemos tenido eso vigente durante muchísimos años para mandar gente a Ushuaia. Se cerró el penal de Ushuaia en 1951, bueno, se reabrió en el 55, se escaparon todos los presos con los penitenciarios en el 56 y se terminó. Pero eso quedó hasta que lo declaramos inconstitucional hace pocos años. La otra medida de seguridad que queda es respecto de los incapaces de delito. Y ahí está nuestro código, una cosa totalmente irracional, la forma en que está. Establece que en los casos en que el sujeto sea absuelto en función del inciso primero, se puede aplicar esa medida. En medio del inciso primero está el error o la ignorancia, de modo que mezclado con todo lo otro, no importa. La medida es una medida de internación. Por supuesto que hay toda una jurisprudencia que, bueno, primero que no se aplica en la forma que lo dice el código, porque sería imposible. Es decir, cada persona que se absuelva por incapacidad psíquica, si es peligrosa para sí o para terceros, y peligrosidad, ¿qué significa? Significa que puede reiterar la conducta. Entonces, si estoy absolviendo al tonto del pueblo, porque es débil mental, y va con una moneda rayando autos, lo más probable es que el débil mental siga con la moneda rayando autos. Y no tengo forma de hacerle cesar la peligrosidad porque no puedo meter neuronas que le faltan. Y entonces, ¿qué tengo que meter al débil mental a una medida de seguridad por vida? Por supuesto, esto no funcionó nunca así, pero el otro dispositivo del inciso primero del 34 dice que en los otros casos habrá un establecimiento especial, etc. El establecimiento especial que habla son los establecimientos, lo está pensado para la embriaguez y son los establecimientos para alcohólicos. Lo copiaron exactamente del proyecto suizo, en Suiza lo pusieron, nunca funcionó, acá tampoco, naturalmente. De modo que ese segundo inciso, ¿no? El segundo apartado del inciso primero, ¿no? El segundo párrafo del inciso primero no tiene mayor vigencia. Esa segunda previsión del inciso primero del 34. Frente a esta regulación, naturalmente la jurisprudencia funciona de otra manera, no se aplica mecánicamente la llamada medida de seguridad. Para mí, insisto, las medidas de seguridad son penas con otro nombre. Esto se viene diciendo desde hace muchos años. Kohlrausch, un autor alemán, llamaba esto el embuste de las etiquetas. Entonces le cambiamos el nombre para retirar la garantía, nada más. Entonces, bueno, lo que en el anteproyecto hicimos fue, como lo explicaba Roberto hace un momento, hay una ley nacional de salud mental, es un programa que requiere realizarse. Hay
requiere esa ley, la realización de esa ley requiere un cambio cultural de alguna manera, tanto en los profesionales PSI como en la judicatura. Veo la judicatura, no juzgo los profesionales PSI. Y desde el punto de vista de la judicatura, diría que no está preparada todavía para la aplicación de esa ley. Falta entrenamiento en la jurisdicción. Entonces dijimos, bueno, prudencia, proyectemos algo que sin alterar la estructura del código, si un día lo quieren recortar, toman la tijera, lo sacan y no pasa nada, el código queda tal como igual. Vamos a reducir esto, vamos a reducir los determinados casos graves, vamos a ponerle un límite temporal. No puede ser que esta pena sea más grave que la pena que se le aplica al que resulta psíquicamente capaz del delito, el límite temporal. No la vamos a dejar más que con límite temporal para el semi-imputable o imputabilidad disminuida. Imputabilidad disminuida responde a la necesidad de permitir una evaluación de la culpabilidad. Graduar no está prevista en nuestro código vigente, salvo el caso de la emoción violenta, que es un supuesto de imputabilidad disminuida, ¿sí? No es otra cosa, es un caso de menor culpabilidad directamente, pero no está prevista en carácter general, la hemos previsto, pero cabe tener presente que no podemos caer en el error que comete el Código de Brasil, que en caso de imputabilidad disminuida permite también aplicar medidas de seguridad por tiempo indeterminado, lo cual es peligrosísimo, porque yo estoy en imputabilidad disminuida 2 o 3 veces por día, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, cuidado, Eso, es decir, la imputabilidad disminuida tiene que incidir sobre la pena y sí, puede ser reemplazada la pena por una medida de seguridad, pero por el mismo tiempo la pena, no más. Ahora bien, ¿qué sucede si termina, se agota ese límite temporal? Pues bueno, pasamos a la legislación psiquiátrica ordinaria y el sujeto continúa siendo incapaz.